sabe más que el que sabe menos de la doctrina. Es tan salvo el que se muere un minuto después de haber conocido a Cristo como el que tiene 40, 80 años de estar en esta tierra conociendo a Cristo muchos años, porque la salvación es una persona dentro de nosotros y el rango es un crecimiento de lo que esa persona nos enseña, un poquito menos, gloria a Dios. Entonces vamos a ver, leemos Hebreos 1. Dios muchas veces, de muchos modos, estoy leyendo la versión Jerusalén, de muchos modos habló en el pasado a nuestros antecesores. Habló por profetas. En estos tiempos finales, un poquito menos volumen aquí al monitoreo, en estos tiempos finales nos ha hablado por su propio Hijo. Pero me interesa leer esto. Él, el Hijo, hizo los mundos. Él, siendo resplandor de la gloria del Padre, hizo las edades. Hizo los tiempos, son las edades medidas. Hizo la edad sin medición, que es la edad eterna. Hizo todo, pero hay algo. Con su palabra poderosa sostiene todo lo que hizo. Así que la cohesión de los planetas, las ubicaciones de cada uno, son sostenimientos de la palabra, por la palabra del Hijo. Mire qué poderosa es la palabra. Quizás se preguntará usted, ¿y las colisiones astrales y las estrellas fugaces y todo eso que se pierde en el espacio? Pues son producto no de falla de la palabra, sino propósitos. O sea que Dios ejecuta acciones, gracias, aún en los astros. Deben haber seres inteligentes, porque no va a estar castigando materia nada más, ¿no? Pero eso solo es para que veamos que va a haber un mundo. Yo solo voy a leer aquí en San Lucas capítulo 20, la parte que dice en el verso 34, los 35, los que alcancen a ser dignos de tener parte en el mundo futuro. ¿Querrá decir esto, hermano, que no todos van a vivir en el mundo futuro? Sí, eso exactamente. Entonces vamos a dividir las edades para el caso del estudio. Vamos a ubicar cómo Dios trata con nosotros. ¿Por qué razón no trató igual en el Edén que en el Sinaí, o que en la gracia, o que en el reino mesiánico, o que en el mundo eterno? ¿Por qué esas diferencias? ¿Serán diferentes dioses? No, es el mismo. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es como cuando usted tiene un hijo y usted trata diferente con el mismo hijo cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es adulto y cuando ya es maduro. Es la misma cosa. Entonces vamos a dividir solo para el caso pues de esta mañana 3 etapas de la edad del hombre. La edad patriarcal, la edad legal, la edad de la gracia, o sea, la ley de la conciencia, número 1,
la ley de las piedras del Sinaí, número 2, y la ley del Espíritu Santo, número 3, para que entonces seamos dignos del mundo eterno futuro. Muy bien, ya he trazado eso, vamos a ver. ¿Dónde estaba la ley? En la era patriarcal, desde Adán. ¿Dónde estaba la ley de Dios? Porque nunca ha estado el hombre sin ley. Lo curioso es que la ley de Dios estaba dentro del hombre, en la conciencia. Estoy hablando de la era patriarcal. Cuando no había Sinaí, cuando no había decálogo, cuando no había Biblia, cuando no había iglesia, cuando el Mesías no había encarnado. Ahora, esto me lleva a pensar que entonces, si había salvos desde entonces no salva la iglesia, entonces no salva la ley del Sinaí, entonces no salva la Biblia. Curioso, porque antes de que hubiera todo esto, ya había salvos. Por ejemplo, Adán se salvó en el altar de los corderos, porque él se derrumbó, como usted ya sabe, y era un patriarca, tal vez el primer patriarca de esta era patriarcal. Entonces si él iba a ser probado, y todas las criaturas del universo, o de los universos, mejor dicho, todo lo creado, va a ser probado. Todo. Va a ser probado en espíritu, va a ser probado en alma, si tiene las 3 partes, y va a ser probado en cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que a Adán, en la era patriarcal, cómo es posible que lo pruebe sin decirle cuáles son las leyes por medio de las cuales lo va a probar? Es decir, le tuvo que haber dicho: tú vas a hacer así, 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 y si cumples vas a tener esto y esto y esto, y si no cumples vas a tener lo otro. Ese era el trato. Entonces lo prueba. Ahora, adelantándonos un poquito en esta era patriarcal, veamos a Noé. A Noé le dieron instrucciones precisas, matemáticas, de hacer el arca, por revelación. Eso no lo estudió, no lo bosquejó, eso se lo dieron. Entonces él empieza a saber los detalles del arca: una puerta, 3 plantas, bueno, una serie de detalles que no terminaríamos de enumerarlos. ¿Eso era para que lo cumpliera Noé o no? Seguro que sí. Esa era la ley. Eso era obligado para hacer el arca. De tal manera que si tenía trabajadores, y no lo había hecho solo Noé, el arca, llegaba con los carpinteros o los que fueran y le decía: ya, y las medidas, vamos a ver. Ah, sí, está bien. No, eso no, es esta la medida, mire, esta. O sea, pues, él estaba estrictamente exigiendo cumplimiento de hacer el arca, como Dios le dijo, o no habría salvación. Vamos a suponer que el arca no tenía las medidas exactas, no la embetunaron, no hicieron muchas cosas que Dios le dijo: se hunde el arca. Sencillamente, no se salvan. Esa es la parte legal. No estoy diciendo legal escrita, porque no había escrito. Era en la conciencia, revelado al alma, a la conciencia, al espíritu. Bueno,
Note usted, aún en la era patriarcal había algo que cumplir, ¿no? Pero los que hicieron el arca y cumplieron con hacer el arca, las medidas, si no entraban no se salvaban, pero no los obligaron a entrar. Pero usted cree que todos los que hicieron el arca, por cierto, no iban adentro, ¿no? ¿Usted cree que no oyeron cuando dijeron, bueno, ya está el arca, pasen adelante, entren, se va a acabar todo lo demás? ¿Por qué no entraron? Ellos sabían todo lo que habían hecho en el arca. Ellos tenían el detalle al mínimo. O sea que por conocimiento se hubieran salvado. Esa arca, ese barco que acabamos de hacer, no se puede hundir. Está bien hecha. Todos sabían, pero no entraron. Esa es la parte de la parte humana. Aquella fue la parte divina, revelar, hacer, proveer la salvación. Estoy hablando de la era patriarcal, todavía. Eso no es ahora, pero son figuras. ¿Por qué Dios ahora te dice lo que tienes que hacer para salvarte, pero no te obliga a entrar? Pero te dice, esa es la única manera de salvarte. Bueno, ¿habrá que obedecer entonces? Pues claro, entrando. Pero ya no hay que obedecer para salvarse. Los que entraron al arca no estaban viendo si las medidas estaban buenas o malas. Creyeron en Noé. Creyeron que las medidas estaban bien. Entraron. El entrar es la parte humana. Dios no entra por ti, ni te empuja, ni te amarra, ni te mete. Ahora usted se imagina si Noé no hubiera querido meter a sus amigos, a sus parientes, a sus familiares a la fuerza, si sabía lo que iba a pasar. Ahora, hay dos maneras, era patriarcal todavía, hay dos maneras de entrar al arca. Hay dos maneras de tratar de entrar al arca. Hay dos maneras de conservar el paraíso, en caso de Adán, otro de la era patriarcal. ¿Cómo conservar Pasémonos unos segundos a Adán. Era patriarcal, estoy hablando todavía. La era número 1, de la ley en la conciencia. Entonces, habían dos maneras a Adán no le vendieron el paraíso. No trabajó para comprar el paraíso. No hizo nada para que le dieran el paraíso. Se lo rieron. Aquí está el paraíso. Tanto que lo cogieron, hecho a él ya, y lo pusieron en el paraíso. Cuando él vio, está el paraíso. Él venía de una tierra árida. Él lo hicieron de pura tierra, ¿verdad? Y aquella tierra estaba asolada, hermano. Era una tierra en involución. La había reestructurado Dios solamente para el hombre, pero el hombre tuvo una debacle. De tal manera que se perdió ese mundo, pero sacó a Adán de ahí, Dios. Vamos a decir, para hacerlo gráfico, apuradamente sacó a Adán. Del polvo, de las cenizas, de aquella catástrofe, en la cual ha de haber tenido la culpa Adán de no salvar a nadie, porque él iba para ayudar a él, que estaba formando parte de la creación antes. Porque Adán no empezó en el huerto. Adán lo rehicieron para ponerlo en el huerto. No dice que lo hicieron así, pero fíjese que después dice que él da el ejemplo de que para casarse hay que dejar padre y madre. Cualquiera diría, pues bueno, él porque no tenía ni padre ni madre, no tenía padre y madre. Por eso cuando yo siempre empiezo un estudio digo, no me van a preguntar quién es la mamá de Adán.
todos se quedan como que dice, como que fuera un chiste. No, les digo, no, es que ese es otro boleto para otro retiro. Ahora bien, le dieron el paraíso, que no trabajó, que no hizo, y que no, yo diría entre paréntesis, que no merecía, porque después lo demostró, ¿verdad? Va, y lo ponen en medio. ¿Por qué Adán añoraba compañera? Si estaba feliz con Dios y el paraíso y lo visitaba a Dios todos los días, tenía tiempo para platicar con Dios porque no tenía con quién perder el tiempo. Por supuesto que con el perdón de las madres, cuando uno ama y la casa, pues no pierde el tiempo con la madre, ¿no? Con la hija, me refiero, con la esposa. Está bien, está contento, mejor si la tiene, no puede con ella ni sin ella. Bueno, ahora bien, note una cosa, porque Adán añoraba una vida pasada. Esto es lo que llamamos existir antes de tener cuerpo, como el que tenemos ahora. Pero esta es otra cosa, no va a dar tiempo, aquí un retiro, 20 retiros no dan tiempo. Entonces vamos a avanzar un poquito. Adán, el punto es este, Adán le dieron el paraíso regalado. No lo ganó pues, pero sí lo perdió. Fíjense cómo era posible que le dan el regalo. Entonces quiere decir que lo único que hizo Adán fue no conservar el regalo. Lo sacan del paraíso, perdió el regalo. Quiere decir que el regalo de la salvación tú no la consigues haciendo algo, pero lo puedes perder, porque son figuras. Siempre me preguntan, ¿no? Espero que aquí no es la hora de las preguntas. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Bueno, les digo, empecemos porque la salvación no se pierde. El que se pierde es el hombre. Sigamos con decirle que la salvación no se la puede quitar ni el diablo, ni 20 diablos juntos. Pero usted se puede salir del paraíso. No es prohibido salirse del paraíso. Prohibido es entrar ya que se salieron, a menos que haya perdón en el altar. Y aún así, como el paraíso representa la dicha aquí, Adán le fue perdonado en el altar, pero no lo regresaron al paraíso. Él vivió el resto de su vida en la tierra, pero no en el paraíso. Los hijos se crearon fuera del paraíso. Quiere decir que nosotros podemos perder la herencia terrenal. Yo iba a emplear una palabra muy fuerte, muy de allá de mi tierra, por borregos. ¿Por qué? Porque, note usted, porque tenemos todo a la mano, nos pusieron ahí. Usted no entró al paraíso de Dios aquí, la herencia que le dieron, sino que nació ahí. Usted empezó ahí, hermano. Usted salió de Dios. Hasta Luzbel salió de Dios. ¿Quién no ha salido de Dios? Alguien me dijo, no, hermano, el diablo no salió de Dios. Un momentito, mire, ¿hay otro creador? Le pregunto. No, entonces tiene que haber salido de Dios todo. ¿O hay otro creador? Y si hay otro creador, hay otro Dios. Pero para nosotros hay un solo Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, levanten la mano todos los que han sido pródigos. Yo también. Hemos sido pródigos. ¿Se acuerda de la posilga? ¿Sí? Espero que solo se acuerde.
Ahora le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Usted se dio cuenta que allá en la Posilga no había nacido en la Posilga, aunque no lo entendía. Usted presentía que venía de algo grande e iba para algo grande que había perdido. Porque dice que Dios puso, dice un salmo, eternidad en el corazón del hombre. El hombre anda viendo dónde hay, se mete debajo de unas pirámides, hecho una momia y quiere buscar eternidad ahí, el faraón. Quieren buscar eternidad en la fuente de la juventud, no sé qué. Esa es el ansia del hombre. Pero la verdad es que ahí en el fondo hay una reminiscencia de eternidad. Al principio no fue todo como lo vemos hoy. El mundo fuera del Edén es horrible, hermano. Pero al principio no fue así. Al principio, no cuando Adán, antes, el mundo entero era un paraíso. El universo entero era un paraíso. La creación entera era un paraíso inimaginable. Dios fabricó todo para una felicidad perenne. No había muerte, no había enfermedad, no había nada. Al principio no fue así. Esas palabras las sacó, me las puso el Señor enfrente cuando habla del matrimonio. Que sí que cuando estaban preguntando al Señor y se puede uno disolver el matrimonio y que esto y que lo otro, que es muy difícil y que no sé cuánto, eran unos solterones que estaban hablando ahí. Entonces mejor no casarse, dijo uno de ellos. No, dijo Dios, es que al principio no fue así. Entonces, ¿quién deformó el matrimonio? ¿Quién deformó esa institución divina? El hombre. Al principio no fue así. Al principio no había divorcios, al principio no había todo eso, era paraíso. Bueno, entonces la era patriarcal nos lleva a que todos los patriarcas como sacerdotes hogareños o tribales, era el contacto de Dios creador con sus criaturas. Ellos eran el eje de cada núcleo. Noé, Abraham, todos los patriarcas. Pero ellos no tenían una ley escrita, no estaba todavía el Sinaí. ¿Por qué no cumplían la ley si estaba dentro? Siempre hemos dicho, es que la ley del Sinaí no se puede cumplir porque está afuera. En la conciencia no está afuera, mi hermano. Cuando la teníamos en la conciencia tampoco la cumplíamos. Entonces el problema no es dónde está la ley. El problema es quién la va a cumplir, el hombre o Dios en el hombre. Y esta es la gracia. Por mucho que usted se esfuerce, nunca va a cumplir la ley de Dios por su cuenta. Nadie se ha salvado, nadie, desde la era patriarcal hasta el último día de salvación, nadie se ha salvado por su propia fuerza. En la ley, en la era patriarcal se salvaban por fe. Los del Sinaí se salvaban por fe, hermano, no por la ley, si nadie la cumplió. Porque por eso es que el legalista de hoy, que trae el Sinaí al presente, no solo es un inútil, sino está inutilizando gente. ¿Por qué? Porque está obligando a que se cumplan leyes que jamás salvaron a nadie. Por eso fue que cuando Pablo encontró a Pedro, que estaba legalizando, capítulo 15 por ahí de los Hechos, le dice: Pedro, hipócrita, tú eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú eres judío del Sinaí. Tú sabes que ni nosotros los judíos, los dos eran judíos, hemos cumplido la ley del Sinaí.
¿Y por qué estás obligando a los paganos cuando se convierten a que cumplan la ley? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué está obligando usted a que cumpla la ley de Dios la gente si ni usted mismo la cumple? ¿Por qué usted está garroteando desde el púlpito todo el día? Usted no, los que no vinieron. ¿Por qué está rayos y centellas y pecadores y no sé cuánto? Y tampoco usted cumple lo que ellos no pueden, no cumplen. Porque usted es tan humano como ellos. Entonces ya me pasé al antilegalismo, estoy enojado con los legalistas. Entonces volvamos al patriarcado. ¿Cómo se salvaban en la era patriarcal? Se salvaban cuando reconocían que eran pecadores empedernidos, que iban al altar, ponían el cordero patriarcal, pascual, patriarcal, y se perdían. ¿Cómo así? Pero si el cordero los salvaba, un momento, si tenían fe. ¿Usted cree que los salva venir a la iglesia todos los días y todas las noches? No los salva. Y si tuviera que hacer un altar y poner un cordero encima, no le salva el cordero. A nadie salvaron los corderos. Entonces, ¿cómo se salvaban? Se salvaban por la fe al ver al cordero en el cordero que iba a venir. Los de la era patriarcal se salvaron creyendo en el Salvador, que nunca habían visto, solo lo veían en el cordero que estaba ahí. Por eso que se perdió Caín, porque no llevó cordero. Y aunque hubiera llevado cordero, si no creía, eso no le hubiera servido. Mucho menos la fruta que llevó. Hay gente que cree que haciendo su culto propio, inventado por él, se va a salvar, porque en siendo sincero, en teniendo buenas intenciones, esa es patraña del diablo. El culto tiene que ser como Dios lo dijo. El altar debe tener al cordero, pero el que lo lleva al altar, el cordero, en la era patriarcal estoy hablando, tenía que creer. Eso es como todo Israel, ya en la era de Sinaí, llevaba corderos. Bueno, los que no llevaban, pues estaban fritos de una vez. Pero muchos que llevaban corderos y que los sacrificaba el sacerdote en la era legal, se perdieron. No estoy hablando de los que no llevaban cordero, eso de una vez. Los que llevando cordero no tenían fe, se perdieron. Así como van a haber gentes con Biblia en el infierno. Porque hay gente que cree que llevando la Biblia bajo el brazo, con olor a sudor, se van a salvar. Yo conozco gente que duerme con la Biblia abierta encima, sí. Y los ladrones se la llevan con todo y Biblia. Porque no es el rito, no es el acto. Es adentro el problema, ¿no? Por ejemplo, en la era patriarcal, que no hemos salido todavía de ahí. En la era patriarcal, allá habían dos, uno con su altar aquí, no Caín y Abel, eso está bien la diferencia. Está uno con su altar aquí, el otro con su altar aquí. Los dos tienen cordero. Los dos hacen lo que Dios les dijo. Y vamos a decir que uno se perdió y el otro no. ¿Por qué se perdieron? Se perdió uno y el otro no, si hicieron lo mismo. No en Caín y Abel, porque ahí la diferencia era, aquí me aceptas la fruta o no te llevo nada. Pues se lo echaron para afuera con todo y fruta. Ese es el culto pagano, el culto burdo. Y que conste que el culto de Caín fue a Jehová, no a un Dios pagano.
no a un Dios falso. Entonces, establezcamos de una vez, hermano, que culto a Jehová, que no está en el orden divino, no lo acepta. Y ahora digamos los otros cultitos paganos, olvídese. ¿No estaba Aarón haciendo culto a Jehová con el becerro de oro? Y era sumo sacerdote. Y hasta danzaban, hermano. Mejor que como se danzan ahora en las iglesias libres. Que Moisés venía del Sinaí, oyó la algarabía, dijo, fiesta, pero no a Jehová, dijo. ¿Cómo no? Le dijo Aarón, es culto a Jehová. Al becerro. A ver, dijo, deshizo el becerro y se lo dio de purgante. Es el primer purgante de oro que se tomó. Ahora, ¿por qué no se aceptaba si era culto a Jehová? Una vez estaba yo en mis devociones y me dijo el Señor a mi conciencia, abomino, me dijo, más que al que no hace culto, abomino al que haciendo culto a mí se eche encima a él la gloria. Y entonces yo me imaginé inmediatamente que el culto a Jehová de Aarón le caía al becerro de oro. En realidad estaban adorando el becerro de oro con el pretexto de que estaban haciendo culto a Jehová. Entonces, hermano, todo el problema es adentro. Si el Señor lo dijo, ¿por qué no lo entendemos de a miles de años que lo dijo? Mire, dijo, no es lo que está afuera lo que contamina al hombre, es lo que está adentro. Estamos mal adentro y entonces eso tiene que renovarse. O estamos mal todo el tiempo, estaremos mal en la eternidad. Oiga esto para el mismo punto. ¿Por qué el fariseo, que es el legalista, limpia el vaso por fuera y no le importa mucho lo de adentro? El Señor dijo estas palabras: fariseos hipócritas, ¿por qué limpian el vaso por fuera y no lo de adentro, cuando el que hizo lo de afuera hizo también lo de adentro? Yo creí que estaba hablando de Dios. Está hablando del diablo. El que hizo la suciedad afuera hizo otra peor adentro. ¿Y por qué limpiar solo aquí? Se toma toda la suciedad. Entonces dice, el que hizo lo de afuera, el diablo, hizo también lo de adentro, ensuciar adentro. Ahora, dice, si limpiaras lo de adentro, dice, se iría limpiando lo de afuera también. ¿Pero por qué le importa más limpiar lo de afuera? Porque quiere que lo miren, no que lo mire Dios, que lo miren limpio. Ese es el legalismo hipócrita. El que legaliza se vuelve hipócrita, porque no puede sacar sus pecados de adentro porque le da vergüenza. Mejor se los guarda y sigue más sucio. Mientras más tiempo lleva el cadáver en la tumba, más corrompida está la tumba, hermano. Pero como la pintan cada 1 de noviembre, está linda la tumba. Que no se vaya a abrir, ¿verdad? Entonces hay gente que cree que con estar aparentemente santo aprenden el andado de santo, el cantar de los santos, los coritos de los santos, aprenden los vestidos de los santos, especialmente las mujeres, ¿verdad? Manga larga y faldas hasta el tobillo, cabellos largos e ideas cortas. Cualquier parecido es mera casualidad.
Ahora, note una cosa, hermano. ¿Por qué dijo que el Señor vino a deshacer las obras del diablo? ¿Cuáles? Las de afuera, legalistas. Las de adentro. Por eso, si el Señor no entra, solo limpian los legalistas lo de afuera. Porque para que miren que no son tan corrompidos. Se lavan la cara. Nada más. Eso se llama cosmético santificado. ¿Qué hermano dice más? Ese sí es correcto. Nunca le han visto una mala pasada porque todo lo hace dentro del armario. Y como no se echó sus tragos, que a veces creen que solo echarse unos tragos o andar con mujeres es pecado. Media vez no hace esas dos cosas. Ni hay otra más, ni fuma. Ese está bueno para diácono. ¿Y los pecados que no echan humo? ¿Y los pecados que no echan estocadas y que no tienen la cruda? ¿Y los pecados que no se ven por dentro? Por eso en la era patriarcal, y solo estoy hablando de la era patriarcal, así que no tenga pena, todavía no estamos hablando de nosotros. Solo se salvaba aquel que reconocía que era una podrida llaga y que el cordero iba a venir a pagar. No ese cordero, no ese cordero. Ese señalaba al que iba a venir a pagar. Para eso, hermano, para eso se necesitaba tener fe. Si no se veía al Cordero de Dios, si estaba en el cielo, no tenía ni cuerpo humano a esas alturas, estaba displicente, estaba en su gloria, hermano, y sin embargo tenían que creer en él, viendo el Cordero, el animalito. Eso solo por fe. Caín es el ejemplo. No, dijo, yo no creo en eso. Yo llevo manzanas, yo llevo piñas. En vez de llevar frutos, llevó frutas. Pues lo cancelaron. En la era patriarcal, el ejemplo es que dice, muchos han seguido el camino de Caín hasta el día de hoy. ¿Cuál es el camino de Caín? Ya no estoy hablando del de Balaam, ni el de Coré. El de Coré es rebelión, el de Balaam es gobierno anómalo, e intereses pecuniarios, dinero en la fe. Pero el camino de Caín, ¿cuál es? Altar personal de ego, egolatría. La egolatría fue antes que la idolatría, hermano. Por eso el que se ama demasiado, el que se está adorando a sí mismo, es el primer paso para la idolatría. Porque está adorando a una criatura, no es otra, pero es él. Y miren esto tremendo. Cuando el hombre o la mujer se empieza a adorar a sí mismo, se vuelve homosexual. ¿Por qué? Porque está amando criaturas, eso ya es idolatría. Pero oiga esto. Pero cuando el hombre se ama a sí mismo, ama a otro hombre, llega a amar a otro hombre. ¿Y cómo se llama eso? Y si una mujer se ama y se admira y es endiosada y se ama a sí misma, ama a otra mujer, ¿cómo se llama eso? Hay que leer Romanos 1 y 2, ¿verdad? Ahí está. Si la causa del homosexualismo y la causa del lesbianismo y toda esa cosa, y la causa de la idolatría, es haberse negado a adorar a quien deben adorar, como él dijo. 1:22 de Romanos dice, conociendo a Dios,
no lo adoraron como a Dios. Entonces Dios los abandonó y terminaron adorando cuadrúpedos, serpientes y homosexuales. Ahí lo dice. Entonces, no estemos buscando el origen del homosexualismo en otro germen. Es un abandonar de Dios. Por eso todo el que se va a perder es un apóstata. Porque no nació en la pocilga, pero se va a morir en la pocilga si no regresa. Estaba yo una vez orando, hermano, me dijo el Señor. Yo vi como que hubiera visto al pródigo en la pocilga, loco, loco, loco. Y se paró como todo feo. Y se paró y dijo, yo no nací aquí, dijo. En medio de marranos. Yo no nací aquí, dijo. Cuando volvió en sí. Y yo lo vi que dijo, yo no nací aquí. Entonces no moriré aquí. Y se levantó y se fue. Ahí se acordó de la casa. Ahora note una cosa. Dos maneras dije que había de intentar entrar a la salvación, al arca o al paraíso. Mejor voy a usar el ejemplo del arca. ¿Por amor y fe? ¿O por terror? Veámoslo. Entren, hijos. El Señor me reveló esto, ya ven ustedes mi cambio. Miren, yo hice de ese barco por órdenes de Dios. Esto no lo pude haber inventado. Los hijos huyendo de Noé. Al fin entraron. Entró la señora, que era más difícil. Entraron las señoras de los hijos, peor. Ir con la suegra, todo un barcazo ahí, con la suegra. Bueno, pero óigame bien. Ellos entraron por fe. Bueno, fe en Noé. Porque ellos no le revelaron. Ellos oyeron de Noé. ¿Cierto? ¿Sabe por qué me gusta mucho esto de Noé? Es que yo me convertí con un mensaje del arca. Y siempre lo recuerdo. Bueno, entonces, ahí está ya Noé. No, se me acabó el tiempo. Ahí está Noé. Y yo creo que solo la era patriarcal vamos a ver de este retiro. Entonces, Noé dice, van a haber juicios, va a llover de arriba para abajo. Bueno, ahora usted se ríe eso de arriba para abajo, ¿verdad? Pero ellos nunca habían visto llover de arriba para abajo. Y le habían revelado a Noé que iba a haber un diluvio, iba a romper los cielos con agua y iba a aplastar el agua a la tierra entera. Entren, va a llover de arriba para abajo. ¡Ah! Oíste eso vos a Noé, ya me tiene de chino, Noé, mire. Ahí va del arca y el arca, que se meta él, que se meta y que deje de estarnos fastidiando y échate un trago el otro. Compadre, ahora usted, otro, bueno. ¿Y sabe qué era lo peor? Que cargando muchachitos, hermano, que no los quisieron llevar al arca. Si no entraban ellos por bolos, que por lo menos hubieran entrado los muchachos. A la señora que quería entrar, mira, amigo, yo quiero entrar, cállate, sujeta, tenés que estar a mí. Y al guaro que tomo. Bueno, fíjese que ahí había gente culpable porque se dejó presionar. Hijos porque no los llevaron. Porque no les preguntaron si querían ir al arca a los muchachitos, pues sabían hablar. Ni gateaban todavía. Vaya, ahora note esto. ¿Usted se imagina qué cantidad de gente fue a tocar la puerta del arca cuando empezó a llover? Eso le llamo yo, ya se terminó la era del amor, fe y amor. Ahora empezó la era del terror, juicios. Oh, empezó a llover. ¡Y! Era cierto. Corramos al arca, al fin y al cabo es mi compadre, mi primo, mi pariente. Corrieron.
se abalanzaron a la puerta del arca. Tan muertos ellos como los que ni se acercaron. Pero entró alguien por terror. ¿Por qué nosotros los predicadores les ponemos el infierno y todo para que salgan huyendo del infierno y aunque sea al cielo que se vayan a meter? Y les ponemos películas donde dije, qué horrible, hermano. Una vez vi una película del infierno y dije yo, ay Dios mío, yo ya viví esto entonces, porque era una cosa angustiosa. Entonces por angustia y por amenaza hay que entrar al arca. Ese no es el método de Dios. Ese será el método suyo. ¿Por qué no proyectamos el amor de Dios? ¿Por qué estamos hablando del infierno y que se va a quemar, se va a chicharrar y que lo va a castigar Dios y que lo va a partir en dos y que lo va a hacer carbón y que lo va a torturar toda la eternidad? Hermano, ese no es el evangelio. Dijo una servidora de Dios, aunque no había entendido toda la doctrina, creo yo, dijo, aunque no hubiera infierno, Señor, yo te amara, yo te amaría. No porque hay infierno. Hay gente que solo está escapando del infierno y no traga a Dios, hermano. Dice, no, yo sí creo en que hay Dios, pero ay, esos religiosos me caen mal. Bueno, el punto es este: Dios te hace la salvación, te hace el arca y hasta te pone a trabajar en el arca, pero no te obliga a entrar. Yo tengo que terminar, ya que va a dar 2 vueltas el reloj. Mientras preparen las preguntas, solo vimos la era ni completa, la era patriarcal. Porque después va a haber un cambio en lo que vamos a explicar después. Vamos a cambiar, dijo Dios, la ley. La vamos a poner en piedra. Vamos a hacer un Sinaí y vamos a poner ley, pero se la voy a poner a un pueblo. Nunca la ley del decálogo fue dada para toda la humanidad. Fue dada para Israel. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué quieren apropiarse el sábado los paganos y los gentiles? Y hasta dicen, bueno, es que ahora se cambió de sábado para domingo, solo cambiaron día. Y por eso es que solo el domingo vive en el evangelio, y aparentemente. Y el resto de la semana, diablitos en casa y diablas. Note, vamos a ver esa etapa después. La era patriarcal nos demuestra que jamás, nunca Dios va a tomar tu decisión en lo que te dijo que tú te decidieras. La vida, vas a tener esto. La muerte, y vas a tener esto. Escoge tú. Eso demuestra la era patriarcal. No le ponga la culpa que el Sinaí es muy duro, el Sinaí, y que no aguanta la ley, y que no sé cuánto, y que no se puede cumplir. No. Si la ley estaba en la conciencia primero. Después vamos a ver, en la tercera etapa, vamos a ver cómo el Señor a mí me habló de que yo no estuviera predicando. Antes lo predicaba porque así lo había entendido. Uno predica lo que entiende. Entonces yo antes había entendido que no se cumplía la ley de Dios porque no estaba adentro, sino que estaba a las órdenes afuera. Y decía, no pongan rótulos ahí, que hagan esto, que no escupan, que no... Bueno, porque no se cumplen, porque están afuera. Y el Señor me dijo, no, si en la conciencia estaban adentro. Y tampoco la cumplían. Entonces yo me quedé en blanco, hermano. Dije, ¿y entonces cuándo se va a cumplir, Señor? Cuando yo entre
adentro de ustedes y yo la cumpla en ustedes si se dejan. Oye, hermano, ahí se terminó mi conflicto, porque dije yo, Señor, entonces quiere decir que el Espíritu Santo adentro va a cumplir la ley tuya para que nosotros seamos salvos. Sí, Señor, el único que la puede cumplir. Pero óyeme, te va a proyectar todo eso voluntariamente si te dejas. Porque eso si te dejas, por eso es voluntario. Entonces yo lo pongo así. El Espíritu Santo, y con eso cierro ya, es Dios. Se lo estaba comentando a unos hermanos ahí. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? ¿Dios Todopoderoso? Sí, porque no vino limitado. Vino con todo poder a estar adentro. El que vino limitado fue Jesús, voluntariamente. Pero como ahora ya no está limitado y entró en ti por su Espíritu, pero también el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer posible que el Calvario sea una realidad y no una noticia en tu vida. ¿Cómo una realidad? Pues sí, porque entonces el Calvario lo hace efectivo el Espíritu Santo adentro si tú te dejas. ¿Cómo así, Señor? Explícame eso. Esto es capital, hermano, entenderlo. Yo estaba entusiasmado. Señor, explícame eso. Entonces me dijo esto el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dios adentro de ti cuando tú no obedeces. ¿Me quiere contestar? ¿Qué? Se contrista. ¿Y qué más? Se apaga. ¿Y qué más? ¿Ah? Si lo sorprende a ese la muerte en esa oposición, se va. Porque tú le estás diciendo con tus acciones, vete, espíritu. Por eso fue que Antíoco Epifanes pudo matar un marrano para demostrar que el lugar santísimo no tenía presencia de Dios en el templo cuando lo profanó. Usted sabe que el que entraba al lugar santísimo, no con un marrano, él, si no era sumo sacerdote, lo mataba, la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó en el templo? Que cuando Antíoco Epifanes entró, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, se había ido. ¿Qué le pasó a Sansón? Creyó que todavía estaba el Dios con él, la tercera vez, y no sabía que Dios se había ido de puntillas. No le avisó, ahora me voy, Sansón. No, se fue. Y cuando Sansón dijo, este es un apuro, pero otras veces me ha auxiliado Dios, no sabía que Dios ya no estaba con él. Son 3 pasos: contristamiento del Espíritu, apagamiento del Espíritu, abandono del Espíritu. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. En la era patriarcal se perdían los que no obedecían. Claro que había esperanza mientras había vida. Iban al altar, el año pasado lo hicieron mal, el año pasado, no sé cuánto tiempo iban, habría que leer todo ese ritual. ¿Cuántas veces iban al altar? Entonces, el año pasado o la vez pasada fuiste mal y hipócritamente, y entonces, pero te redarguiste y el Espíritu te redarguyó, y entonces ya la próxima vez fuiste correcto, te salvaste. Pero si nunca fuiste correcto al altar en el tiempo patriarcal y te agarró la muerte,
oyeron lo mismo que ustedes, dice Hebreos. La misma buena nueva, dice. Pero no le mezclaron fe. ¿Lo ha leído usted? Creo que es el capítulo 3 de Hebreos, o 4. ¿Oyeron? Me lo quieren buscar porque lo vamos a leer. Y con eso vamos a dar lugar a las preguntas. Dice 4:2. Léanlo, hermano, por favor, pero con micrófono. 4:2. ¿Cómo dice? Aunque eso no va solo para la era patriarcal. Porque a la verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Hebreos 4:2, ¿eh? Sí. Como también a ellos. Oiga, a nosotros como a ellos, son eras diferentes. Okay. Pero la palabra que ellos oyeron, oiga, no les aprovechó por no ir acompañado por la fe. Oiga eso. En los que oyeron. Lo oyeron, lo captaron, pero no le mezclaron fe. Descarte a Caín, que ya le dije cómo llegó, pero uno que llegó con cordero y con todo correcto, pero no con fe. Digo, ¿qué? Aquí está el cordero, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que el altar, todo correcto, muy bien, todo correcto. ¿Por qué se pierde? Porque no le mezcló fe. Pero ¿será entonces que en teniendo fe cualquier culto va a ser acepto? No. Está la lección de Caín. Léelo. Por la fe. Oigan eso. Se necesita el sacrificio superior, que lo hace la fe. Porque podía ser, como en el caso de Caín, no con Abel, pero en el caso de los otros que llevaban cordero, podía ser bueno el ofertorio, pero sin fe no vale. Entonces no te está pidiendo el Señor obras, te está pidiendo fe. Ay, hermano, ¿cómo hago énfasis? Fe. Solo creer te salva. Bueno, démosle lugar a las preguntas, si no, no paro. Amén. Muy buenos días, hermano apóstol. Yo tengo dos preguntas en esta mañana. La primera es, ¿cómo entiendo yo si literalmente el arca quizás se hubiera hecho muy pequeña si todos hubieran creído con el llamamiento de Noé a entrar? Pero ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Qué hubieran hecho con un arca tan pequeña? Sí. Eso es problema de Dios, no mío. Ya. Sí, pero yo digo ahora, ¿qué lugar ocupan los animales si como que los animales hubieran atendido ese llamado? Eso está muy bueno. Está muy bueno. Hay que leer Jonás. Mire, hermano, los animales están en involución. No evolución, en involución. Ellos no fueron así todo el tiempo, al principio no eran así. Entonces, los animales siempre van ligados a la redención del hombre. ¿Por qué Dios, que podía haber hecho para el nuevo mundo de Noé nuevos animales, metió animales viejos? Y hasta inmundos. Por eso hay cucarachas ahora, porque las metieron también las cucarachas. Bueno, ahora mire hermano. Leyendo Jonás, se habla que en Nínive les pidieron arrepentimiento a los animales. ¿Cómo pueden irracional arrepentirse? ¿No quieren leer? Creo que en el 5 Léelo, Jorge. ¿Puede apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? No, donde dice
Se arrepintieron y ayunaron y hicieron penitencia. Hombres y animales. Hombres y animales. Ahora note usted, ¿por qué metieron animales en el arca? Para salvarlos. 3:8. Sino cúbranse con cilicio hombres y bestias Oiga, y clamen a Dios. ¿qué? ¿Bestias clamando a Dios? Mano Mayor. Oigan eso. Los animales no eran así, no eran tan animales, hermano. Ahora, no me vayan a pedir un seminario de animales. Zoológico. Mire, eso lo voy a dar en la Aurora. Pues mire ahora. Ahora mire esto, hermano. Hermano querido, ¿por qué la creación entera? Eso quiere decir hombres y animales y hasta las plantas. ¿Por qué esperan la redención del hombre? Y ansiosamente. Porque cuando el hombre sea restaurado totalmente, lo restauran a ellos. Bueno, había otra. Sí, la otra era cómo se salvaron los niños. Si se puede tomar el caso de los que dijo Jesús, que el reino de los cielos era de los niños, o El niño que no pudo, que no vino a ser juzgado en la tierra porque no tenía voluntad todavía en acción, lo van a juzgar en otra esfera. Hay niños, hay seres que vinieron, tuvieron espíritu y tuvieron alma y nacieron muertos, abortos, o los mataron. ¿Dónde los van a procesar a ellos? Aquí no se pudo. Y este es un lugar de procesamiento. Entonces los deben de procesar en otro lugar. Hay que leer Job capítulo 3, pero eso dejémoslo para otra vez. Hermano, Otro seminario. hermano apóstol, si se entra al arca por terror, ¿se salvan? Bueno, ese es un punto muy serio, hermano. No hay salvación sino voluntaria. ¿Será voluntaria la salvación por terror? Usted sabe que hay gente que viene por terror, le está pasando una serie de cosas en el mundo, lo dejó el marido o la mujer y perdió todo su haber y tuvo un fracaso de esto, de lo otro, y viene corriendo a buscar a Cristo, pero viene solo a que le solucione sus problemas. Ese es terror y error. Porque tiene que llegar, porque le revelan quién es Cristo y lo lleva a Cristo el Espíritu y ese se salva. Yo el ejemplo que veo, no entremos en detalles qué pasó con los que se ahogaron fuera del arca. Solo digamos, ¿se salvó alguien mojado con las gotas de los juicios en el arca? No, solo secos. Ni una gota les cayó a los que estaban adentro. Si les hubiera caído alguna gota, era que habían empezado los juicios. Y ya no entran. Ya no entran. ¿Por qué? Porque los que llegaron con el goteo y con los torrentes de agua, que alcanzaron a llegar a la puerta, Noé les ha de haber contestado desde adentro: la puerta la cerraron, pero soy tu comadre, no importa. Dios cerró la puerta y se llevó la llave. ¿Por qué no vinieron antes? Sencillamente, veamos las 10 vírgenes. Las 10 se prepararon y las 10 estuvieron listas. Las 10, no 5, 10, con aceite de repuesto, lámpara encendida, todo. Solo que las 5 estuvieron a tiempo de la puerta abierta y las otras 5 estaban listas, pero la puerta ya estaba cerrada. Porque fueron a conseguir aceite, llenaron su tambito, fueron a encender su lámpara que se estaba apagando. Así que ya habían lámparas encendidas y aceite de repuesto. Solo que la puerta estaba cerrada.
sencillo. Usted saque las consecuencias que quiera, hermano. Pero yo le digo una cosa. El que solo viene a buscar a Cristo porque tiene miedo, porque es, puede ser que sea el gancho para que luego se convierta. Pero si lo viene a buscar solo porque está huyendo de los juicios, no pasa la puerta del arca. Amén. Aquí hay otra pregunta, hermano apóstol, que dice, ¿Adán permitió que el enemigo entrara al huerto o fue engañado? No, a Adán lo agarraron desprevenido. La señora fue la que confundió al embajador de Dios, que se había cambiado de traje, que se había vuelto embajador del diablo, lo confundió y le creyó las mentiras, porque el diablo no podía entrar al huerto, tuvo que usar un medio, es el primer medium. Entonces, como no podía entrar el diablo, entró su enviado y engañó a Eva. Porque le habló, bueno, usted ya sabe. Pero note usted, Eva fue engañada, Adán fue inicuo. Adán desobedeció a Dios, que le dio la orden. Eva desobedeció a su marido. Por eso el pecado de Eva no la mató en el acto, espiritualmente. La mató cuando Dios mató a Adán, porque Adán estaba cometiendo iniquidad. Entonces mató a Adán y al mismo tiempo cayó Eva, espiritualmente, porque quedaron vivos físicamente. Como Ananías y Zafira, ¿verdad? Cayó el marido y cayó la mujer, porque estaban concertados. Una pregunta, hermano Otto. Las circunstancias que muchas veces se dan en nuestro medio que causan pánico, terror, como una guerra, un terremoto, un percance, uno puede ver que hay un resultado de acercamiento a Dios de las personas, pero de cierta manera se podría decir que es en parte el terror y el miedo, pero los conduce a un Salvador. Muy bien. Isaías dice, en alguna parte de su libro, de su profecía, cuando haces juicios, Dios, en la tierra, todos aprenden sabiduría. O sea que sí sirven los juicios. Pero los juicios sirven cuando el hombre aprovecha los juicios para arrepentirse y convertirse a tiempo. Es decir, cuando fue el terremoto aquí, hasta rompían los vidrios del templo nuestro y metían la mano para aceptar a Cristo desde la calle, porque no podían entrar. Cuando la última guerra mundial, los templos en Estados Unidos se hicieron insuficientes para contener a la cantidad de gente. Cuando iba a ser el día D, cuando invadieron Europa, no había hogar que no tuviera hijos, padres, parientes que iban a morir otro día. Las calles no alcanzaron para contener tanta gente buscando a Dios, entre comillas. Pasó el día D, vaya a ver a los templos en Estados Unidos, sobran bancas. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hizo esa gente? Cuando es el terremoto nuestro acá, ¿qué se hicieron aquellas gentes que abarrotaban, que hasta se cortaban rompiendo el vidrio para aceptar a Cristo cuando estábamos predicando? ¿Qué se hicieron? Es cierto, algunos se convirtieron, algunos se quedaron, pero se tuvieron que convertir a tiempo. O sea que sí sirven los juicios para llevar a una conversión, pero siempre el hombre tiene que escoger, porque media vez rechaza y lo alcanzó la muerte. Liquidado. Hermano apóstol, en Adán se arrepintió después de haber pecado. ¿Por qué ya no lo metieron en el mismo paraíso?
¿Y cómo se puede aplicar el paraíso en nuestras vidas? Sí, el paraíso es la herencia terrenal, el de Adán, para una vida feliz aquí. Cuando él perdió eso, es como el pródigo cuando perdió todo su haber de la herencia, pero le dieron otra más. La otra es la celeste, la eterna, pero se pierde la de aquí. Según en el momento que uno se arrepiente y se vuelve, el pródigo todavía disfrutó de algo aquí, en la casa, pero ya no era de la herencia que le habían dado, era de la otra, la del padre. Él ya no pagó los zapatos mejores que tuvo en la fiesta, eso los pagó papá. Esos son lo que iba a pagar el buen samaritano si gastaba más el enfermo en el mesón. Cuando volviera, te pagaré 2 denarios y si algo debe, lo pagaré cuando vuelva. Hay herencia acá que la puedes perder. Adán no la tuvo, la perdió. Sansón la perdió, los ojos y la libertad, y no lo recuperó. Pero tuvo la herencia de allá, es héroe de la fe. Lot perdió todo aquí, ya no recuperó sus saberes de Sodoma, pero es salvo. El justo Lot, dice. O sea, el Señor quisiera que tuvieras la herencia de aquí como Abraham, ¿verdad? La de aquí y la de allá. Pero puedes desperdiciar una de las dos o las dos. Corrió la cortina del Señor, allá está el más allá. Aquí está el rico y ahí está Lázaro. Muy bien. Yo he oído prédicas tendenciosas. Este por rico, sinvergüenza, explotador se perdió. Y este se perdió por pobre, se salvó por pobre. Mentiras. Este se perdió por borrego. ¿Sabe por qué? Porque le dieron de todo y solo pensó en esto. Y se le olvidó lo eterno. El otro, le quitaron todo lo temporal y por eso solo vivía pensando en lo eterno. Pero tampoco es el plan de Dios. El plan de Dios no es que solo goces allá. El plan de Dios es el de Abraham, que tenía en su seno a Lázaro. Este Abraham era más rico que ese borreguito que estaba lleno de oro. Era más rico. Mucho más rico. Rico aquí, cuando estuvo aquí, y allá donde estaba. Dueño, casi, administrador por lo menos del paraíso. ¿Qué le parece? Usted no vaya a hacer lo que dijo el niño de escuela dominical, Pepito. Dijo, la maestra, después que se estació la maestra enseñando el rico y Lázaro. ¿Tú qué quieres ser, Pepito? Y Pepito se quedó. ¿Cómo era Pepito, verdad? Aquí el rico dijo, y allá Lázaro. Pero fíjese que parece broma, pero eso sería lo que Dios querría. Dios querría que tuvieras paraíso aquí y la vida eterna. Hermano Allá. Otto, gloria a Dios. Hermano aquí a su izquierda. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido a Panajachel. Gloria al Señor. Tengo una preguntita, mi amado hermano. Aquí parece el paraíso. Gloria al Señor. Hermano, lo que hizo Abel, presentar un cordero con fe en Dios, y lo que hizo Caín, que fue presentar lo mejor de sus frutos para querer agradar a Dios, nos puede ocurrir a nosotros, ¿verdad? Exacto. Ese se llama humanismo. Gracias, hermano. Ese es el humanismo. Ah, no, yo le puedo dar a Dios, ¿no?
Sí, por eso me llamó Dios, porque eso es una joya. Y yo le voy a dar, yo voy a hacer, yo sí voy a ser modelo, yo sí voy a ser yo sí de veras voy a ser un creyente, un pastorazo fuera de serie. Yo sí, ese no sirve para nada. ¿Sabe por qué? Porque ese es humanismo. Y Dios solo acepta lo que dejes tú, que el Espíritu que está dentro de ti haga. Ahora, tengo que completar la frase, que el Espíritu haga por medio tuyo, si te dejas. Porque si fuera de que el Espíritu haga, el Espíritu puede hacer todo. Si también estaba ese mismo Espíritu que tienes adentro, estaba sobre el abismo y el caos, ¿acaso hacía algo? Hasta que Dios dio la orden. Entonces, el Espíritu Santo está ahí, solo que ahora te dejó el Señor el clic a ti. Déjate. Y el Espíritu te va a hacer. No te dejas, ahí para. Y le desobedece, se contrista, y etcétera. Miren, ahí está, tú vas a dar el turno y la amplitud al Espíritu de Dios que no se te puso adentro para obligarte. Buenos días, hermano apóstol. Acabo de escuchar y se me vino una pregunta a la mente. Con relación a eso de que el Espíritu hace si nosotros lo dejamos trabajar. Lo que me da a entender de que cuando el Señor creó al hombre y lo puso en el Edén, le dio voluntad propia y de cierta forma ese es nuestro poder. Tenemos el poder realmente de decidir muchas cosas, destruir la humanidad, o sea, un poder poderoso que a veces no lo entendemos. O sea que nosotros tenemos el poder inclusive de pedirle al Espíritu Santo De decisión. de decisión, decir, quiero que tú hagas el trabajo en mí y Él lo va a hacer. Si nosotros no se lo pedimos, Él no va a hacer absolutamente nada. Este poder que nosotros tenemos y no estamos capacitados para poder ministrarlo o administrarlo, si lo tuvo Luzbel cuando fue creado, tuvo el poder de decisión realmente. Sí, porque lo condenaron y no pueden condenar a alguien que no tiene decisión. Entonces lo que quiero entender de que en él no hubo a él no lo perdonó, o sea, No lo perdonó porque le haber dado la oportunidad y no quiso. debe haberlo dado, ¿no es cierto? Le haber dado. Dios nunca es cruel. Sí. Sí. Ahora, hay un detalle, ahora que estás preguntando, varón. Sí. Dos Adanes, el primero y el postero. El primero, con su voluntad, se hundió en el huerto, ¿cierto? Amén. Muy bien. El segundo, el postero Adán, con su voluntad, no se hundió en el huerto del Getsemaní. Y eso que el huerto de Adán 1 era paraíso, y el huerto del Adán 2 era adverso. Y sin embargo, no se perdió el Adán 2, no porque era Dios, sino porque él vino como hombre a cumplir la voluntad de Dios, sino porque le dijo, Padre, mi voluntad, porque entró al huerto con su voluntad, es la tuya. No le quitó la voluntad, se la pidió. El otro día estaba hablando mi hermano, y esto es muy interesante porque eso juega la mente. Nosotros somos muy despreciadores de algo que Dios aprecia. Dice, la mente no sirve para nada. Ven que se han hecho un burro, venga usted y el Señor lo va a componer. Un momento, es cierto. Dios puede hacernos de nuevo. Pero óigame bien, ¿por qué si te puede hacer de nuevo, pudiéndote hacer de nuevo, te pide tu mente? Nota eso. Dame, en la versión última dice, dame, hijo mío, tu mente, porque de él va a manar la vida. Y dice Proverbios dice, lo que tú piensas, eso eres. Porque lo que piensas, eso eres.
Y tal vez no lo haces porque no puedes, o porque no hay la oportunidad, o porque te da vergüenza. Pero lo que tú piensas, eso eres. Solo estás esperando la oportunidad. ¿Me entiendes? Ahora, Hermano Otto. si te pide la mente, lo vas a leer La cita de Proverbios 4:23. léelo. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Ahí está. Note, hermano. Quiero que note esto. Nosotros menospreciamos la mente. ¿Pero acaso le quitó la mente Dios a Luzbel? Solo se corrompió su mente, pero siguió siendo sabio para el mal. Entonces, la mente es un tesoro que Dios te pide, porque no sirve tu mente cuando la manejas tú o que la maneje otro, pero sí te va a ser útil cuando se la des a Dios. Yo lo dije en esta forma, hermano, que me perdone el hermano Pedro, no de Betancur, sino el otro. Y que no me va a felicitar Pablo. Pero note usted, Dios quería enviar un embajador a reyes y a potentados con el evangelio de la gracia. ¿Por qué no mandó a Pedro? Hizo otro, a Pablo. Y tú vas a ir a reyes. ¿Por qué no envió a Juan el Bautista, hermano? Porque le hubieran quitado cada vez la cabeza. Adúltero, le dijo el rey. Mátenlo, dijo el rey. Y ya no oyó el resto del mensaje. En cambio, Pablo, que era una mente excelsa, que se había desprogramado, pero que ahora se la dio al Señor. Ay, hermano, si por poco se convierte a Agripa, que era un ogro. Y le oyó todo el discurso. ¿Qué tal que Pablo haya llegado como Juan? Adúltero. Estaba con la mujer de su hermano. No le dijo eso. Excelentísimo, majestad, le dijo. Y le recetó el juicio después. ¿Y sabe qué le dijo el rey temblando? Por poco me persuades a ser cristiano. Y cuando le habló del juicio, dijo, ay, nos vemos, sigue mañana. Estaba muy bonito el discurso, pero ahí entraste en los juicios, ese bueno. Bueno, pero ¿qué le quiero decir con eso? Que si va a ir a un lugar así, de ese calibre, te pide, tal vez tienes una mente privilegiada, hermano, en el mundo. Te la pide. ¿Para qué va a ser otra? Mejor te corrige esa, te la compone. Entonces yo he dicho esto porque Pedro era muy tosco también y no lo enviaban como enviaban a Pablo. Habían 12 apóstoles con la inclusión de Matías, porque se fue el otro que falló. ¿Por qué no dentro de ellos mandan al evangelio a todo el mundo? No, hicieron otro y otros apóstoles, porque se necesitaban otras mentes. Tú puedes hacer, hermano, yo respeto todas las alturas culturales y todo eso que para la salvación no cuentan, para salvación. Pero hermano, para servir a Dios, mejor un diamante pulido que un diamante en bruto. Lo único que usted le puede ofrecer a Dios es su voluntad. Que tu voluntad, que mi voluntad, Señor, sea la tuya. Aquí está. Y el Señor no te la arranca tampoco. Lo dijo el hermano Isauro, ¿verdad? No te la arranca. Te la pide. ¿Se la das? Tesoro. No se la das, te va a corromper, te va a hacer pedazos esa mente. Y vas a terminar sin ser útil. Hay hijos inútiles. Y no son precisamente los que dicen, y es que como yo no sé leer ni escribir, yo no puedo. No, esos son cuentos. No vas a ir a escribir en piedra, ni en barro, ni en nada.
Lo que tú debes es de decir mi voluntad. 5 panes, tal vez tienes medio pan nada más. Dáselo al Señor, hombre. Aleluya. Él te lo va a multiplicar, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. El evangelista Moody, dije yo en el sermón pasado, en el domingo. Yo leí, el evangelista Moody era un zapatero, remendón, inculto, y se convirtió, hermano. Lo agarró el Señor y se convirtió. Es uno de los evangelistas más grandes que han existido después de Pablo. Ahora note, él iba y se lanzó a predicar y buscó la palabra y todo, bueno, a saber qué más hizo. Entonces los eruditos de su tiempo lo atacaban y se sentaban en la primera, sin que se den por aludidos los hermanos, la primera fila, papel en mano. Y el pobre Moody creía que era para apuntar todos sus remas, ¿verdad? Y todo decía algo Moody, decía algo Moody. Y al terminar el sermón esa noche, le dijeron, señor Moody, hemos decidido nosotros los reverendos decirle que tuvo ahora 20 errores gramaticales. Apuntándoselos estaba. 20 errores me contaron, dijo yo, conté más, dijo, que yo tuve. Yo soy un inculto y a mí me agarró el Señor así nomás. Pero miren, les dijo, y estaban pasando los que se habían convertido. Dijo, vamos a contar los convertidos, 1, 2, 3, 20 convertidos. Entonces, ¿sabe qué le dijo a Moody? Miren, le dijo, por cada error hay un convertido. Mire, voy a cometer mañana, cometo más errores. Pero para darles el puntillazo, les dijo, ¿y ustedes con su erudición a cuántos han convertido? No se sabe ni quiénes eran esos bandidos, hermano. Pero sí se sabe quién fue.